eso sí, eso sin duda alguna. Bueno, hoy queremos dedicarle el programa a hablar de educación. La educación cada día, cada episodio tras episodio está ocupando un mayor espacio en nuestro programa, ¿no? No lo podemos evitar. Nos van los pies. Nos ponen la música delante y se nos van los pies, ¿no? Y ahora le queríamos dedicar un ratito. Seguimos hablando de educación en Internet, tu blog favorito, y queremos hablar de software libre. Software libre en la educación. ¿De acuerdo? En esta, no sé cuánto va a durar, como siempre, pues estaremos a lo mejor hasta más allá de las 8:30 seguramente, o casi las 9 del programa. A las 10 tenemos que estar en casa y tú tienes que volver. Yo sabes que mi objetivo es un 24 horas de radio. Contigo no hay problema. Contigo no hay problema. Yo tengo un papel que hace que pueda salir casi a cualquier hora. ¿No? Sí, problema entonces, yo aquí cerquita tengo donde dormir, así que me apañaré. El caso es que en este programa de hoy vamos a charlar un ratito con Belén, que es la primera que va a participar. Charlaremos después un ratito con un profe. Bueno, eso lo tenemos grabado, pero lo pondremos para que veáis, si los que sigáis conectados, y según vaya evolucionando la entrevista que hicimos esta mañana, la charla, iremos aportando también encima de ella. Paramos, lo comentamos la jugada y todas estas cosas. Y después con un profe, ¿con quién? Con Baltasar, con Valtorquien, que es un profe que lleva mucho tiempo en la Comunidad Valenciana experimentando y haciendo uso del software libre y que nos cuenta algunas cosas muy interesantes. Y después, al final del programa, hablaremos con Pep Diz, que es miembro de la Free Software Foundation Europe, para que desde esa asociación nos den algún aporte y alguna información de, oye... programa redondito, completito, un programa bien. Yo creo que está bastante bien. Está bastante bien para ser posiblemente el penúltimo en mucho tiempo. Bueno, no sé por qué, no sé. Yo es todo que suerte en perras tú ahí. Yo sigo diciendo que el 100 tiene que ser singular. Bueno, quiero con Peña. Gente. Que haya gente, dijiste. Vale, singulares son todos. Claro. Entonces, después de este chorrón de chapa que he dicho sin ninguna nota, vamos con las primeras preguntas. Lo primero, Belén, ¿qué tal lo llevas, lo pandémico, tía? Bueno, pues superado el COVID, porque fui de esas cómicas que trabaja en ciberseguridad y se infecta con un virus biológico. ¡Qué bueno! Perdón, quiero decir, jolín, cuánto me alegro que estés bien. Así que, pero bien, afortunadamente, vale, con prácticamente no síntomas y pasada esa cuarentena en casa encerradita, la verdad es que bien. Así que dentro de todo lo extraño y raro que es esta situación, pues la verdad es que me considero afortunada. Vale, muy bien. Bueno, pues software libre en entornos educativos. Sé que no es tu terreno específico porque tú no eres educadora, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, claro, sí, bien, vale, de acuerdo. Ya empezamos, la primera en la frente ya. Joder. Quiero decir que es el resquemor de la mentira. Joder. En la frente ya. Es como un boomerang, ¿va? Tú eres educada, tú sí, no eres nadie, joder. Ni educadora, corta ya. La echamos. Bueno, pero sí tienes experiencia en eso, sí, en todos esos entornos y sobre todo como el punto de vista de aquí, de la tierra, ¿no? Porque después Valtorquien nos va a hablar de la Comunidad Valenciana y de cosas de allí. Entonces, no me hagáis esto. No, mira, primero que tienes que... de la tierra y del cielo. ¿Qué planeta es? Lo primero que has nombrado ya varias veces. Hay gente que nos está escuchando y puede tender a equivocarse, ¿no? Estamos hablando de software libre, sí, que no de software gratuito. Claro. Porque no hay software que es gratuito, pero no es libre. Me parece bien empezar por ahí. ¿Vale? Entonces me parece que software libre también es, o sea, software gratuito también es las herramientas de Google, por ejemplo. Sí. Pero no sé hasta qué punto son libres. Vale. Belén, ¿te apetece explicarnos la diferencia? ¿Entrar al charco ya? Puedes mojar los pies solos. Dijiste que empezabas a I-20. ¿Me miras la hora que es, por favor? Sí, porque sí, nosotros que vamos... Porque parecemos cabezas locas, ¿eh? Pero vamos a reloj. Pero vamos al segundo. Venimos de la radio y dominamos la escaleta. Como me dicen algunos de mis alumnos, breve y concisa. Sí. La diferencia entre un software libre y un software licenciado es que para poder utilizarlo o entrar en el meollo del software, al haber una licencia de por medio tienes que pagar, ¿vale? Y pensamos, por ejemplo, en un Microsoft con un Word o con cualquier paquete de Office o en LibreOffice, que al final es algo similar pero que es libre.
y que tú puedes usarlo y puedes desmenuzarlo y utilizarlo de una forma más completa, digamos así. Eso no significa que el software libre sea todo gratuito. Digamos que tú tengas acceso al código y al meollo del software no implica que para su uso la licencia sea gratuita. En algunos casos sí, en muchos sí, pero en otros no. Perfecto. Vale. Algo que cuando empiezas a investigar o empiezas a curiosear sobre el tema del software libre, ves que hay un término, intentan marcar una diferencia entre eso que acabas de llamar tú como licenciado o privativo, que es otro término que también se emplea, que es el hecho de, no, es que el software libre está mantenido por la comunidad. Claro, ¿qué es eso de la comunidad? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando hay una licencia por detrás, hay una compañía, hay una empresa y hay unos desarrolladores o unos administradores o alguien que mantiene ese software y que evidentemente esa compañía le paga y por eso te cobran a ti la licencia para poder mantener todo ese entramado de empresa que hay detrás. En la parte de software libre, al final, como tú dejas el código abierto, permites que cualquiera pueda aportar cosas para mejorar ese código, para mejorar el código. Por eso es libre, porque todo el mundo puede aportar. Cualquiera en la comunidad que sepa o que quiera puede hacer cosillas. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. La ventaja, obviamente, es que tú vas a conocerlo todo y a nivel de administración o de mantenimiento puedes llegar a mucho más detalle de lo que puede ser en un sistema que es licenciado privativo. La desventaja es que dependes de que alguien que tenga tiempo y ganas se dedique a hacerlo. Visto desde mi perspectiva, que es la seguridad, es complicado porque si de repente sale una vulnerabilidad o sale un problema, no tienes detrás un soporte al que le puedas reclamar necesito ya el parche o necesito ya la solución, porque al final aquí dependes de que alguien con ganas y buen hacer lo haga o no lo haga. Vale. Y que una vez hecho, sea lo que se busca o no. O no. Claro. Entonces estamos hablando, la comunidad me ha quedado claro, ¿vale? Pero tú has nombrado la palabra seguridad y claro, yo antes dije que no eras educadora, vale, es mi cabeza, me tienes mil perdones. Es que ese es el perfil que yo te tengo, es el de la ciberseguridad, ¿de acuerdo? Ahí es donde te tengo yo anclada. Y ese es el que yo quería. A lo mejor tenía que haber empezado por decir, ya a pesar de que tu terreno es el de la ciberseguridad, yo hubiese quedado como un señor. Ella está mi hermana aburriéndose. No, pues está bien. Así Vale. uno va aprendiendo de sus propios errores. Es importante que uno reconozca que tiene errores y que no sea el único que tiene conocimientos informáticos avanzados. No solo pero tiene. Lo dije No en solo- una charla, no me van a muy perdonar. generalizado el pensar que la gente que trabajamos en ciberseguridad solo somos un perfil muy técnico, somos el típico hacker detrás de un ordenador o una consola, y ciberseguridad es mucho más. Ciberseguridad hay muchos perfiles distintos, desde el legal, desde el de comunicación, desde el formador y educador que tiene que enseñar esa parte a las nuevas generaciones. Digamos No, que incluso dentro de los roles de mira, seguridad hay mucho. claro, Belén, incluso nosotros lo hemos comentado aquí en la emisora, en el Internet tu color favorito, que en pymes, en pequeñas y medianas empresas, falta mucha formación del trabajador porque es el eslabón por el que se entra muchas veces. Mira que lo ha pasado al SEPE. En las pequeñas y en las grandes. Claro, pero quiero decirte que la labor de divulgar un mensaje y de formar está todavía muy verde. No existe esa figura tampoco. O sea, a ver, sí, pero ¿entiendes lo que quiero decir? Esa figura de un formador, de un asesor que vaya a una empresa y diga, ojo con lo que hacéis con esto, y que haya un momento en una empresa en la que se para. Otra cosa es que quieras pagarlo y Que se contratarlo. quiera pagar, Claro, claro. claro. Lo que yo quiero decir no es que no exista, sino que no se le está dando valor desde la empresa. Es que A ver, siguiendo en la línea. La experiencia es que las empresas recurren a nosotros y esto, a ver, pasa aquí en España, pero pasa en todo el mundo. No es cosa solo nuestra, pero tú normalmente actúas cuando tienes un problema, y entonces te acuerdas de Santa Bárbara, Claro. o cuando te obligan legalmente, porque si no, si incumples una norma o una ley, te van a sancionar y hay una multa Claro. detrás. Digamos que
hay gente que de buen hacer lo hace, que son los mínimos, Vale. pero todos los demás lo hacen cuando tienen un problema o cuando le ven las barbas del vecino cortadas. O sea, notas que falta en el empresariado inculcar el mensaje. No, en empresariado A y ver. en educación. Y en educación. Y en los centros Esto es como, educativos yo y en la siempre digo que esto administración. es como la educación vial, que no se puede ceñir solo a la autoescuela cuando ya eres mayor de 18 años y quieres conducir. Esto tiene que venir en la escuela cuando eres pequeñito y tiene que venir desde la base. Entonces, si tú desde la base y a los niños pequeños, antes de que tengan un ordenador o un teléfono móvil, les enseñas pautas y les enseñas lo que tienen que hacer, cuando sean mayores tendrás mucho camino ganado. Si no les enseñas nada, luego pues es mucho más complicado cambiar hábitos y patrones de conducta. Hay programas que intentan hacer lo que pueden, como puede ser el agente tutor o como puede ser el plan director de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en las que también van a hablar de estas cosas a los centros educativos, pero creo que en cualquier plan, bueno, las competencias digitales están ahí dentro del currículum o deberían estar, ¿no? Están, es una de las claves. Y si no, que nos maticen nuestros profesores, pero no sobre ciberseguridad en los coles, no sé. Abelino, ¿cómo lo ves tú mismo? Yo, mal. Bueno, Poco más que decir, quiero pero di decir lo que quieras. lo que apuntaba Belén del conocimiento hacia las nuevas generaciones, difícilmente podemos educar cuando nosotros no sabemos. Ese es el problema, ¿no? Hoy que estamos hablando, pues eso, de software libre, yo quisiera preguntarle a Belén, ¿cuál es más seguro, el software libre o el licenciado? El que usa licencias. Depende. Como buena gallega, Mójate. como buena gallega depende. A ver, depende del Mójate. tipo de software, depende del tipo de Sí. software y depende del instalador, administrador y mantenedor de ese software que haya detrás. Cualquier tipo de software, y me da igual que sea licenciado, que sea libre, es creado o desarrollado por seres humanos, que por error, omisión o intención van a generar problemas. A lo mejor no ahora o no se descubren ahora, pero a lo mejor dentro de 2 o 3 días sí. Entonces, evidentemente, por eso hay detrás un trabajo de mantenimiento y de sacar nuevas versiones y parcheos. Pero si tú instalas las cosas y no las mantienes o las instalas mal, no como te recomienda el desarrollador o el fabricante, al final eso es inseguro y me da igual que sea licenciado que sea libre. Y el mero hecho de que el código sea abierto no da lugar a que se puedan infiltrar más hackers. No, a ver, al final es que es eso, depende del nivel de control que tengas y de administración que tengas del software. Si tú lo tienes bien controlado, bien administrado, con los perfiles adecuados y con los roles adecuados para que la gente pueda acceder solo para hacer determinadas cosas, que no te pueda modificar cosas, que no te pueda romper cosas, pues al final es mucho más seguro y no me gusta decir la palabra seguro porque seguridad al 100% nunca existe. Ese es nuestro primer principio en seguridad. De seguridad al 100% no la hay. Pero si tú controlas y administras y gestionas bien tu software, la probabilidad de tener un error es poca. Si tú lo instalas mal y no lo mantienes, la probabilidad de tener un problema es enorme. Vale. Y si no, que se lo pregunten al SEPE. Sí. O sea, que da un poquito igual del software que estés hablando, pero es más importante de cómo lo estés usando. Sí. ¿No? Entonces, el software libre no es que aventaje en cuanto a ciberseguridad, sino es la persona que está, o el grupo de personas que están usando ese software, las que le van a dar esa seguridad. O sea, más que usar, que también administrar. Y administrar. Y esta es una guerra. Esta es una guerra que de principio está perdida. Quiero decir, es mucho más fácil para un ciberdelincuente, tal como está el mundo, que es mucho más fácil quizás robar o obtener información o lo que tú quieras vía ciber que vía mundo real. A ver, esta tendencia cambió ya hace muchos años. Bueno, Santi lo sabrá, pero ya hace unos cuantos años que el nivel de beneficio, por llamarle de alguna forma, ¿vale? De los delincuentes en el mundo ciber ya sobrepasó con creces
al nivel de delitos en el mundo real, por decirlo así. Sí. Porque al final ellos asumen menos riesgos y tienen mucho más beneficio. Pensad, por ejemplo, en las drogas, desde que, por ejemplo, tú plantas la coca, la recoges, la recolectas, la procesas, la tienes que repartir y luego vender, los puntos que tienes de fallo son muchos y en cada punto, si te pillan, se te va el negocio al garete. En el mundo ciber estás detrás de un sitio que no se sabe dónde está, porque para ellos se lo han gestionado y buscado perfectamente, y ellos tiran la red y todo el que caiga es beneficio. ¿Qué sin riesgo ningún tipo de tiene riesgo. tu amigo este que te mandó el mensaje? ¿Qué peligro tiene? ¿Ninguno? Si no existir. Si no existir. Ese es uno de los problemas y justo ese mensaje es que es muy claro porque prácticamente el 90 y mucho % de los incidentes que hay en ciberseguridad vienen por usuarios. Por usuarios que al final tú puedes tener el mejor software del mundo, los mejores sistemas del mundo, que al final el usuario es el que clica, es el que abre el correo, es el que se va a la página web y le da el botón. Entonces, si partimos de la base de que a día de hoy las nuevas generaciones probablemente no sepan distinguir una frase bien hecha en un mensaje de una frase mal hecha. Es que con el primer principio. Ahí está. Cuando Y que llevamos mucho mensaje, tiempo entrenando en escribir mal, aposta, por aquello de los Entonces, SMS. Cuando recibes ese tipo de mensajes, al final es el usuario el que genera el problema. Vale. Entonces, te da igual que tengas el mejor software del mundo y los mejores mecanismos de seguridad, que el eslabón débil de la cadena es el ser humano. Y casi todos los incidentes que hay a día de hoy, de tipo de ransom o de denegaciones de servicio o cualquier infiltración dentro de las organizaciones, viene por los usuarios. Vale. O sea que el mensaje sería, ¿os acordáis de la brujería cuando decían, si no quieres lee? Pues si esto no quieres ser como si no quieres ser, claro, lee. Y el mensaje es, si no quieres ser víctima de un ciberdelincuente, Lee bien. Lee bien. Porque al leer Nosotros adquirirás un lenguaje mayor que el que tienen ellos. Vale. Nosotros solemos hacer de forma preventiva, digamos así, entrenamientos, porque al final el ser humano solo aprende a base de repetición. Unos con más, otros con menos, pero es como aprendemos el ser humano. Entonces, sí que solemos hacer campañas simuladas de phishing para ver el grado de concienciación de los empleados en las organizaciones. O para ver si consigo alguna clave por ahí de algo. No, pero yo me imagino y al final... Sí que es cierto gente... que la primera vez que tú recibes un correo de este tipo, obviamente el porcentaje de gente que va a picar es muy alto, pero porque no sabe lo que se está enfrentando. A medida que vas haciendo y de forma periódica más campañas, aunque cada vez nos lo pone más complicado y tienes que estrujarte más el cerebro para que sean más sofisticadas, pero a medida que va pasando el tiempo te das cuenta que la gente también aprende y para eso son esos entrenamientos. Y que ya de repente cuando reciben ese tipo de correos te llaman y te dicen, oye Belén, que este correo tiene mala pinta, es de los que tú nos decías, ¿no? Entonces al final sí que eso funciona, el entrenar a la gente, el enseñarle cómo funcionan las cosas. El problema es que muchas veces con que uno pique, ya. Sobre todo en los casos de ransomware, con que uno pique. Es que yo creo que el ser humano es curioso. Yo creo que ¿cuánta gente no clicará solo por ver? Sé que es mentira, sé que es malo, pero uy, ¿y qué? A ver hasta dónde. Llega un momento que doy para atrás y no va a pasar nada. Pero ¿cuánta gente no mira? Sí, algo de eso. Por abrir un email no me va a pasar nada. Bueno, las 7 vulnerabilidades del ser humano. Sí, sin duda. Y los malos lo saben y se aprovechan de ello. ¿Por qué creéis que todos los ransom entran o todos los correos de phishing entran los viernes a última hora de la tarde cuando la gente ya tiene prisa por irse a casita de fin de semana y va a abrir el correo porque no quiero dejar nada pendiente o cosas similares? Entonces, hasta ese punto está todo esto controlado. Sí. Claro, qué bueno. Los malos también se profesionalizan y al final van un pasito siempre por delante. Digamos que los que están... Qué generosa eres, un pasito. Un pasito por delante, qué generosa eres tú. No es un margen de confianza, que nosotros algo también hacemos. Sí, pero un pasito no. Un pasito no, y te recuerdo otra vez al SEPE. Un pasito no. Si me puedes actualizar, perdona, si me puedes actualizar, ¿el SEPE ya recuperó?
pues no lo sé. Te digo yo que a estas alturas no. Siguen mirando por Arcade. Siguen mirando. Pero el problema no es que los de Ciber no hagan su trabajo. Sí que vamos un pasito detrás. No, y en claro. Ciber hemos avanzado muchísimo. El problema es que muchas veces no nos dejan hacerlo. Vale. Seguridad No, es el hermano tonto pequeño que acaba de llegar y que solo pide dinero. Es verdad, Sí. es Tú verdad. cuando Sí. llegas al CEO y le dices necesito inversión para securizar los sistemas, para instalar mecanismos de seguridad, y te dice, uy, que esto no nos va a pasar. Sí, ya- Igual para el próximo trimestre. Sí, pero si ya me viniste allá atrás pidiéndome para hacer backups. Y pendrives y cosas de esas. Bueno, Entonces, no es que nosotros vayamos un pasito, sino que muchas veces no nos dejan llegar a ese pasito. te ha hecho una pregunta Abelino, muy acertada la pregunta y muy acertada la respuesta, supongo, porque sois dos grandes profesionales haciendo preguntas y respuestas. Pero no quería dejar de pasar la oportunidad de preguntarte, además, abrir otro melón. Hemos hablado de seguridad, y si te apetece, que es el de la privacidad. Y vuelvo a software libre versus privativo. Y es cierto que en entornos abiertos la captación de datos es menor, o eso es lo que nos intentan vender en algunos foros y en algún sitio. Quiero decir, claro, yo sé que en un centro educativo en el que tengo implementado de Microsoft el 356, lo he dicho bien, 365. 3-6. Mejor. Antes lo dijiste bien y ahora lo dijiste mejor. Lo dije, le quité 9. Me llevo 9. Pues claro, o sea, y encima es gratis y aquí lo estamos viviendo en la Xunta de Galicia, que en Galicia nos lo venden pero claro, y toda esa información que recopila Microsoft, dónde va, quién la gestiona, y qué control tengo sobre eso, dudas. Vale, venga, pues vamos a poner todos aquí un clown que es libre y montamos un LibreOffice que también es libre. ¿Qué pasa? ¿Que esos no recopilan datos? El problema no es si recopilan o no recopilan, que evidentemente, a ver, todos cuando firmamos un contrato, en este caso con Microsoft o con el que sea, ya aceptas las condiciones y sabes lo que hay detrás. En el caso de... sabes, dice. Si te lo lees, sabes sí. los ¿no? riesgos, Vale, sabes los perfecto, riesgos perfecto, que implica perfecto. y los asumes. Vale. Es una de las condiciones de la seguridad. Sí. En el caso del software libre, primero, muchas veces desconoces lo que puede pasar y al igual que con todo, si al final no lo mantienes bien, no lo administras bien y todos tus datos los dejas ahí y alguien accede porque un usuario te permite el acceso o no lo tienes administrado y lo tienes abierto, Perfecto. pues al final las brechas las vas a tener igual. Perfecto. Bien, está claro que el eje de todo va a apuntar al mismo sitio y es consentidiño. No, está apuntando todo al usuario. Consentidiño. O sea, claro. se apunta siempre y se gira todo alrededor del usuario, ¿no? No siempre. Pero- Evidentemente el usuario tiene una parte importante en todo este mapa, porque al final es el usuario final que lo va a utilizar. Vale. Pero para mí es mucho más importante la parte de administración y de gestión. Al final, muchas de las vulnerabilidades es porque tienes sistemas obsoletos, porque no los tienes parcheados, porque no los tienes bien instalados, y tampoco le estoy echando la culpa a los administradores, porque ellos muchas veces no tienen recursos o no les facilitan las cosas para poder hacerlo. Entonces, al final es un cúmulo de actores y de circunstancias que tienes detrás. El administrador tiene que pelear por conseguir que le dejen hacer las cosas bien, el de seguridad estar vigilando para que esa administración sea la adecuada y constante, y además vigilar que el usuario esté concienciado y formado y entrenado para generar las mínimas brechas de seguridad. Claro, recuerdo un momento, perdona el paralelismo, que me parece que se parecen como una sandía a una moto, pero recuerdo cuando usábamos Word y no se guardaban, no se guardaba solo. Antes no se guardaba solo Word. Y se te apagaba el ordenador y dices, ya, ¿desde cuándo lo guardé yo? Y entonces, claro, eso avanzó al punto de que el software se automatiza y se guarda solo. Nosotros seguimos siendo el mismo usuario, pero ese software más actualizado me permite recuperar una copia anterior mucho más real, mucho más cercana que cuando yo lo guardaba yo por mí mismo, ¿no? Entonces es un poco lo que tú vienes diciendo, ¿no? Que independientemente, porque si tú instruyes al tío y le dices, oye, cada página guarda, el tío lo hará, pero si tú, aparte de instruirlo, cada media página el software se guarda solo,
pues vas a tener las dos cosas, que es quizás la perfección, ¿no? Buscar que estén las cosas actualizadas o que esté bien mantenido y que esté tal, y que además tengas instruido al usuario, ¿no? Al usuario. Bueno, son Bueno, a lo mejor no se parecía tanto como una sandía a una moto, ¿no? Bueno, depende si la No, pero fue un sandía paralelismo. iba en la bolsa de la moto, También valer. puede ser, sí. Son las 8 menos 20, no quiero liarte más, Belén. Le dejo la oportunidad tanto a Belino como a Ángeles si quieren hacerte alguna pregunta o algún comentario. Yo más que pregunta, darte las gracias, mi admiración por todo lo que sabes y aun sabiendo mucho, bien comunicas. Sí, Belén es una gran comunicadora. Date cuenta que ella ya estuvo en el programa 1 y ha vuelto. Con todo lo que ya sabía, Y estuve en otro más. Claro. Estuve en Sí, otro más. estuviste tan en otro lista no es. Porque ha vuelto, Que ¿eh? vuelve. más. Vuelve a picar. Vuelve a Vuelve picar. a picar, sí. Ya efectivamente, es la tercera vez. Es cierto. Labor de concienciación que al final los de seguridad siempre tenemos y que mucho, yo creo que ya más que formar Sí. o entrenar, lo decimos en broma, pero nosotros evangelizamos. Es verdad. Decimos mucho las cosas, a ver si alguna queda y Algo y la queda asumes ahí. y la haces. Clamando en el desierto, no queda otra. Que sepas que tienes una silla muy buena. Me encanta la silla gamer que tienes. Ah, que sí, Es ¿eh? que es igual que la mía. Esto del teletrabajo es lo que Sí, mola, me y al mola final- Y luego, ¿cómo que no vinieron cosas para quedarse? Las sillas del teletrabajo, esas vinieron para quedarse, ¿eh? Esas ya no vuelven. Bueno, Belino, ¿alguna cosilla? Nada, hago mías las palabras de Ángeles hacia Belén y me quedo con una pequeña duda. Ella nos habló de los beneficios de las ventajas del software libre, pero no de los inconvenientes. Los inconvenientes, Ha marcado ¿cuáles algunas son, trazas. Belén? Así rápido, antes de marcharte. Pues básicamente el principal es ese, que dependes de alguien con el que no tienes un contrato para la solución de los problemas. Para mí esa es la desventaja grande. Yo como empresa, si contrato una licencia con una compañía, tengo detrás una garantía, es lo de transferencia de riesgo, o me lo solucionas o tú te llevas la culpa, una de dos. Claro, Cuando judicialmente, detrás hay sabes contra quién cuando hay ir. sí, contra quién tienes que ir. En el caso Claro. de un software libre, que hay una comunidad, tienes que confiar en el buen hacer de alguien que te solucione el problema y muchas veces no el que tú quieres. De la otra forma tienes un soporte detrás al que le puedes exigir y pedir determinadas cosas. Entonces, bueno, es un poco la diferencia y esto al final es como todo, tienes que analizarlo y evaluarlo. Yo siempre digo que no hay nada absoluto y al final depende de para qué lo vayas a usar y cuáles sean tus necesidades y los riesgos que quieras asumir. Si tus riesgos son asumibles y puedes asumir que de repente salga un problema y que tarde en solucionarse, pues es maravilloso. Si tus urgencias son otras porque lo que tienes detrás es lo suficientemente crítico como para no poder esperar, pues a lo mejor tu solución no puede ser esa. Digamos que va un poquillo por ahí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Belén. Nada, a vosotros. Sabes que formas parte de la familia, que gracias por tu tiempo. Y yo solo aviso que seguimos dándole vueltas a hacer el maratón de 24 horas. Sí. Y a lo mejor te toca algún día entrar a las 3 de la mañana. Pues, A mí, yo, para ir dándole forma Sí. a esto, me gustaría que Belén fuera la primera persona que entrase en el maratón. Fantástico. Mira, te Madre va a tocar mía. por la mañana. Qué suerte tienes. A ver, tenemos, yo siempre digo que los de ciberseguridad no tenemos horario, ¿vale? Porque Claro, los está incidentes, siempre. No tener horario es estar siempre. desgraciadamente no tienen horarios. Claro, Entonces, claro, evidentemente. Te Sí. puede llamar el teléfono rojo y de repente tienes que salir corriendo y no hay más. Pero dentro de esas limitaciones, y Santi lo sabe, que colaboraría, vamos, encantada, y si aún encima detrás hay una causa benéfica, pues muchísimo más. A cada Así episodio que- va soltando una pildorita de lo que le pasa por su cabeza. Y nos Sí. nos vamos enterando aquí, Sí, sí. que conste, ¿no? Sí, es la primera información que tienen sobre sobre esa. La idea. Porque la idea, yo la idea la tengo muy clara. Lo que pasa es que si se lo digo todo junto, Claro, estos claro. se les hace Asimilarlo, mucho. pues, Sí, asimilarlo. él va poco a poco. Se les hace bola y no tragan.
Como el Entonces, ciber, hay que ir soltando las cosas poco a poquito, porque si lo Exactamente. dices todo junto, luego el usuario no lo asimila. Claro, bien, muy bien. entonces, 24 horas, sí, vale, invitados, sí, vale, me habían dicho que sí. Y ahora les digo, ¿y si en vez de hacemos por Twitch y cogemos un dinero y lo donamos, pues a... Ya se se nos verá. ocurrirá, sí. No me lo digas hoy. No, Claro, claro. entonces, Sí. pues ahí está. Minority Sports, Frontos Online, yo que sé, algo así. No, Vale, pero vale. me parece, y además me parece que ahora viene el buen tiempo, los días grandes. Claro, se hacen largos. claro. Los días No, pero grandes. Más de 24 horas. Pero sigue siendo de 24. o Ah, sea, sí. O sea, aunque sea en verano, no son más de 24 horas. No. Vale. Bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias, Belén. Gracias a vosotros, Que ha seguid sido- seguros, que ha o sido lo un más placer. seguros que podáis, Claro, asumid los menos vale. riesgos que podáis. Ya sabes. En la Y- ciberseguridad y también. Cuando las cosas ya se vean muy mal, acudid a un profesional, por Ahí favor. está. sí, sí, sí. No Eso. googleéis, no No googleéis, No. consejo. Vale. Y Fantástico. nada, un placer. Como siempre, Vale. el GC queda abierto. Te invito a que sigas con nosotros si quieres. Pero. No podré porque ahora sí que tengo otras cosas y Vale. me tengo que ir, Fantástico. pero un placer haber estado con vosotros. Un gusto. Fantástico. Ha sido un Bueno, pues, gusto.